La muerte del expresidente José Mujica ha marcado esta jornada. Ya me voy a ir al living a charlar con mis compañeros, pero antes vamos hasta el móvil, allí a la chacra del expresidente con nuestro compañero Martín Duarte para conocer las últimas novedades. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, te vemos, te escuchamos. Elmar, un gusto saludarte a todos los compañeros por allí. Estamos, bueno, sí, de alguna forma cerrando lo que ha sido esta jornada aquí en Rincón del Cerro, luego de la comunicación que le hizo el propio presidente de la República en su cuenta, pasadas las 4 de la tarde. Se confirma que la hora del fallecimiento de Mujica fue alrededor de las 16 horas. Y a partir de allí, bueno, todo lo que ha trascendido a nivel político nacional y también a nivel internacional. De allí algunas novedades surgen en torno a la confirmación de las delegaciones del exterior. De hecho, Cancillería tiene un protocolo y está recibiendo comunicaciones desde el exterior de la voluntad de algunos mandatarios de estar presentes en lo que va a ser el velatorio que tendrá lugar en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, a partir de las 15 horas de mañana. Podemos confirmar que Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que había viajado en estas últimas horas o que estaba de regreso de su viaje a China, está confirmando que en un 99% va a estar participando del velatorio, y también la voluntad del presidente de Bolivia, Luis Arce, de hacerse presente en la jornada de mañana. Como resumen, y quizá para los oyentes y televidentes que no estuvieron hace algunos minutos en MD Noticias, recordarles que está previsto un consejo de ministro especial por parte del presidente Yamandu Orsi, que va a tener lugar sobre las 9:30 de la mañana en Torre Ejecutiva. Hay una convocatoria del Frente Amplio para, en este caso, llamado a los militantes a congregarse allí en Plaza Independencia de las 8:30, y se prevé que a partir de las 10 de la mañana, 10:30, esté partiendo este cortejo que llevará los restos de José Mujica. Primero, una recorrida por 18 de julio, va a estar haciendo 3 paradas, una frente a la sede del MLN allí en Tristán Narvaja, luego tomará el cortejo nuevamente por 18 de julio y bajará en Ejido, donde tendrá una parada en la sede del Frente Amplio, luego en Mercedes, una parada en la sede del Movimiento de Participación Popular, y a través de Avenida Libertador llegará al Palacio Legislativo. Reitero, sobre las 15 horas se dará acceso al público para esta despedida que tendrá, bueno, como decíamos, algunas delegaciones internacionales, y se prevé que sobre la medianoche, estaba previsto que pudiera continuar en la jornada del jueves, pero seguramente mismo en la jornada de mañana, en horas de la noche, esté cerrando esa etapa de despedida del ex mandatario. Estuvo también la furgoneta de la empresa fúnebre que ella trasladó los restos de Mujica, y aquí en la chacra queda, bueno, Lucía, acompañada por algunos allegados más cercanos, incluso la doctora Raquel Panone, que estuvo presente desde primeras horas. Estuvo por aquí el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el propio presidente Yamandu Orsi, que se retiraron sin brindar declaraciones. Lo van a hacer en la jornada de mañana, un poco lo que transcurrió en esta jornada especial. Recordar que la voluntad de José Mujica, una vez que termine lo que es el velatorio en la jornada de mañana, es que sean sus restos cremados y enterrados. La voluntad de él era justo con los restos de su perra Manuela aquí en la chacra de Rincón del Cerro. Si les parece, compañeros, cerramos por aquí un resumen de lo que ocurrió en esta jornada aquí en la chacra del ex mandatario, y bueno, mañana vamos a estar con todas las repercusiones en todos los programas. Sigan ustedes desde allí. Muchas gracias, Martín. Estamos hablando de José Mujica, una de las figuras más importantes de nuestro país, figura política de los últimos años. ¿Qué le dejó al Uruguay? ¿Cuál ha sido su aporte? De eso estaremos hablando en nuestro living. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el Lado B. Hay que recordarlo, para mí, por lo que fue un gran humanista, que tenía un gran sentido de amor por los uruguayos y uruguayas, que tenía un gran sentido de amor por la integración y por la política internacional, y sobre todo que tenía un compromiso inclaudicable con defender a los más débiles. Nos deja quizá una de las personalidades más importantes de la política nacional
y del mundo entero. Un referente político, un líder y una referencia histórica para nuestro país que difícilmente será opacada por alguna otra. Es alguien frontal, muy apegado a su forma de ser, tercamente apegado a su forma de ser siempre, rompiendo a veces algunos moldes o protocolos y con poco filtro. Para nosotros fue un profesor de la vida. Él fue creador de esta organización política y de toda una línea de pensamiento importante para Latinoamérica. Fue un hombre que marcó un antes y un después en la política nacional. Siempre es chocante y negativo escuchar del fallecimiento, sobre todo de alguien muy importante para el Uruguay y fuera de fronteras. Más allá de las discrepancias políticas que podamos haber tenido, creo que hoy es un día humano. Hoy es un día de respeto por la figura, por lo que significó, por su trascendencia. Pepe va más allá de la construcción política que siempre perteneció. Y bueno, él decía que el desafío más grande de un dirigente es dejar una barra que lo superara. Esperemos estar a la altura, no los militantes más cercanos al MPP, sino quienes entendemos que a partir de la militancia es una manera de construir una sociedad mejor. Mucho para hablar, para analizar esta noche aquí en este lado B, especial en vivo, en la pantalla de TV Ciudad. Empiezo a saludar a mis compañeros. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Muy bien, aquí estamos. Un gusto tenerte por acá. Daniel Buquet, ¿qué dice? Encantado de estar de vuelta. ¿Andás bien? Bien. Tamara Zamudio, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Y Mauro Casa, ¿qué dice Mauro? Bien. ¿Andan Este bien? día especial. Bueno, una jornada especial, obviamente, ¿no? Empiezo contigo, Antonio. ¿Qué te ha generado todo esto? Mira, no, voy a contar algo, Dale. una anécdota nomás. Yo estaba tomando un café con un amigo, era 8:15, y mi prima que vive en Madrid me manda un mensaje, me dice, la televisión española está dando que murió Mujica, ¿es así? Ajá. Y ¿Te le digo, enteraste ahí vos? No, yo recién había visto el tuit del presidente Orsi. Ajá. Y le mandé un mensaje diciéndole, sí, mira, es así, hace 15 minutos. Lo que quiero graficar con esto es el impacto que tuvo, porque rápidamente se esparció la noticia por todo el mundo, ¿no? Porque después empezaste a mirar las informaciones en la red X, en las redes sociales, en las llamadas de periodistas y colegas que empezaron a llamar, claro, para poder salir. O sea que fue un impacto impresionante. Podríamos hablar mucho de la figura de Mujica, ¿no, Daniel? ¿Qué destacarías vos? ¿Dónde pondrías el foco? Bueno, la relevancia es indiscutible. A mí me gusta este ángulo, digamos. Mujica es una figura muy importante, un expresidente de la República, el líder de un grupo político, el más grande del Frente Amplio. Entonces su relevancia es indiscutible. Ahora, una figura controversial en Uruguay, pero no tanto en el mundo. Exacto. Hay una opinión que no es de la izquierda, es mucho más amplia, sí, de admiración por Mujica. Y a mí me pasó hoy decir que yo estaba al tanto, no soy de las personas más informadas del mundo, pero me llamaron de una radio de Colombia y de una radio de México, de las cuales nunca me habían llamado. Y vos preguntaste cómo tenés mi celular. No, bueno, en un caso era el celular, en otro caso era un correo electrónico, bueno, pero efectivamente 2 emisoras muy importantes que yo no recuerdo que se hayan comunicado, y los dos querían que saliera medio al toque, cosa que tampoco ocurrió. Pero quiero decir, me han llamado por elecciones, pero sin apuro. Mañana. Capaz que sí, no sé qué, para mañana. Esto evidentemente generó un impacto de nivel mundial donde hay que reconocerlo. Mujica logró, y no por un plan, porque vos podés pensar que Luis Suárez es famoso porque se fue al exterior, porque brilló en España, yo qué sé. Mujica no, o sea, fue presidente de Uruguay. Eso es todo, ni más ni menos. Sin embargo, desde la presidencia de Uruguay generó a nivel mundial una popularidad y una admiración que no logró ningún otro presidente uruguayo que yo tenga recuerdo.
Tamara, ¿vos qué destacarías? Sí, en la misma línea, una referencia ineludible de la historia reciente nacional y regional. También en estos relatos, digamos, que traían Daniel y Antonio, recordaba un poco lo que fue en el año pasado, cuando se inicia la campaña y él anuncia que tiene cáncer y que iba a estar dificultado de poder realizar su tarea cotidiana, digamos, que era justamente su participación política, su militancia y su compromiso con su orgánica y también con distintos ámbitos, digamos, de la política nacional y regional. Y a partir de ahí se inició como una cierta, no sé si despedida o valoración de muchas figuras de referencia mundial, tanto a nivel, de distintas valoraciones en las redes sociales y demás, pero sobre todo visitándolo en la chacra. Y ahí recibió visitas muy importantes en los últimos años del presidente, el presidente Petro, también Lula, y distintas referencias, digamos, a nivel regional, que se acercaban, digamos, a abrazar a Pepe Mujica y resaltar lo que era su figura y el legado, digamos, que había construido. Entonces creo que, hoy se cierra, si se quiere, una etapa de cierto reconocimiento que creo que ya se le estaba dando lo que es su figura política y quedará evidentemente su legado que ya está siendo mencionado en estas horas posteriores a su muerte. ¿Mauro? No, lo primero es saludar a la gente que está en su casa y que muchos deben estar tristes, ¿no? En este momento, un momento así como de mucha gente está compungida y recordando y circulan los discursos de Mujica y las palabras y también acompañar en esa tristeza. Nada de lo que digamos hoy va a ser como una imagen acabada del expresidente ni va a dar para abarcar todas las facetas de su vida política, que un hombre de casi 90 años que se dedicó por lo menos 70 a la vida política, ¿no? Primero haciendo política con armas, como decían los tupamaros, y luego la política en las urnas, ¿no? Pero quizás resaltar uno o dos aspectos de su legado que yo creo que son, al menos con los que más me quedo hoy, que van más allá de las políticas públicas, ¿no? De las políticas que él haya podido no implementar en su periodo de gobierno. Me quedo, por un lado, con el culto al diálogo y a la conversación en la política, ¿no? Me parece que Mujica, si algo lo ha destacado, es haber sido, durante las últimas décadas, quizá el único político del Uruguay al que todo el mundo le atendía el teléfono y el cual tenía llegada con todos los sectores de nuestra sociedad, con aquellos a los que les gustaba el pensamiento de Mujica y con aquellos que jamás hubieran votado a Mujica. Igualmente, ninguno de esos actores importantes de la sociedad uruguaya o de las fuerzas vivas de nuestro país le hubiese negado una conversación, una charla o un café, o ninguno se hubiese resistido a darse una vuelta por la chacra y sacarse esa foto, ¿no? Y esa centralidad de Mujica en el diálogo político, en la conversación, creo que es algo muy importante y quizás sea lo que más vayamos a echar en falta, ¿no? En los próximos años. Y lo otro es el culto por el pensamiento, ¿no? Por la idea, por pensar en el desarrollo del Uruguay, ¿no? Venimos de una campaña electoral y estamos en unos tiempos de la política donde no abunda el pensamiento, ¿no? No abundan las ideas, no abunda gente con capacidad de profundizar en los temas y de traer muchas veces cuestiones disruptivas, innovadoras. Mujica ha sido una máquina, una usina de ideas y de pensamientos, muchas de ellas buenas ideas, otras un poco insólitas, otras que han llegado a algún lado, otras que no han llegado a nada, pero siempre con la mirada puesta en el desarrollo, ¿no? Esa idea. Siempre Mujica estaba pensando qué más había que hacer o por dónde había que ir o si había que tecnificar en qué área de la producción nacional. Una persona obsesionada por el desarrollo, obsesionada con el pensamiento y también eso es algo que va un poco a contrapelo de los tiempos que corren. A mí me tocó estar hace 10 días en la chacra, ¿no? Entrevistándolo para Radio Sarandí. En ese caso él mismo reconocía que estaba delicado de salud, pero igual de todos modos quería hablar. Él estaba preocupado por la política internacional, por la región, cómo estaba parado el Uruguay, nuestro continente. Yo creo que lo conté incluso acá, vos estabas creo ese día, Daniel. Nos tocó. Ahí está, que en principio habíamos acordado charlar 25 minutos y terminamos hablando como 40 al aire y después del aire mucho más. Porque claro, a él le pasaba de que empezó a hablar, entonces se fue entusiasmando, se fue acalorando, y claro, cuando empieza a hablar de política, no para, ¿no? Y estaba muy presente todo. Él mismo dice, se definía como un animal político, voy a seguir hablando de política y respirando política hasta mis últimos días. Y fue así, porque también allí nos reconoció, después lo dijo Orsi, ¿no? Que hablaba con él permanentemente de distintos temas, lo aconsejaba, pero más allá de eso, yo también quiero destacar, porque hoy yo corté un pedacito y lo compartí en mi cuenta de Instagram. Él estuvo acá en abril del año pasado, ¿no? Y estábamos en plena campaña de la elección interna. Y recuerdo que él decía, no había intercambio, no veo que haya un intercambio. Son un poco esto que decía Mauro recién, ¿no? Más allá de que vos pudieras estar de acuerdo o no con Mujica, él generaba cosas. Con una opinión, de hecho en esta última nota hace 10 días, generó la gran polémica con el PIT-CNT, lo de las Juan Pacá Díaz y todo eso. Él seguía marcando la agenda y lo hizo hasta
sus últimos días. Y yo creo que igual había algo de estratégico en eso, Wilmar, muchas veces de Mujica, porque él era un gran polemista y le gustaba, pero muchas veces estaba eso de tirar del ataque o de hacer de alborotar el avispero, porque después venía otra cosa, ¿no? Y después venía una idea, o venía una propuesta, o venía algo diferente, ¿no? Eran las dos cosas, era así, la pasión por el intercambio, por la pelea, por el debate, pero también la pasión por el pensamiento profundo. Mujica era un hombre que tenía diálogo e intercambio, no sé, con Noam Chomsky, con los intelectuales más importantes de nuestra época, ¿no? Yo creo que eso no es nada menor, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, estoy de acuerdo. Una fuerte inquietud intelectual que sin duda creo que ni siquiera es originaria, quiero decir. No era un muchacho estudioso que se dedicara a las lecturas filosóficas. Pero en algún momento le agarró esa inquietud que no todos los presidentes, los líderes políticos tienen. Capaz que Sanguinetti podría ser de los presidentes de la democracia el que tiene más ese perfil de una persona inquieta intelectualmente, que lee textos, bueno, académicos, filosóficos. Mujica tenía una fuerte inquietud. No era un filósofo, por cierto, y tenía más el look de viejo sabio que de filósofo, pero un tipo muy culto y muy interesado en el conocimiento, en la producción de ideas, de las novedades, ¿no? Incluso con esta propensión a actualizarse, ¿no? Él estaba al día. Hablaba de la inteligencia artificial, en los debates. Y bueno, creo que es una de sus virtudes, que son seguramente muchas. Yo la otra que resaltaría, que es medio en paralelo de lo que decía Mauro, paralelo del diálogo, diría el pragmatismo. Esto a veces no es una virtud, o algunos, los más principistas, digamos, no lo consideran una virtud, pero viniendo de donde venía y llegando a los niveles que llegó, ese grado de pragmatismo, bueno, pero lo que se puede hacer es esto, ¿no? Esta es básicamente la idea del pragmatismo. Está bien, queremos ir para tal lado, pero ahora lo que se puede hacer es esto, con esto lo que se puede hacer es esto, y no empecinarse en llevar adelante políticas que no eran viables. O acciones. Bueno, ya lo hizo, aprendió. Obviamente estamos... Sí, debe ser un caso además muy particular, ¿no? De un cambio muy importante. Vos tenés gente que cambió totalmente de forma de pensar de una época a otra, ¿no? Se cambió de bando, digamos, ¿no? Y es raro, porque Mujica no se cambió de bando, nunca se cambió de bando, o desde el principio de los años 60 después nunca más se cambió de bando. Hay una continuidad y sin embargo hay un cambio brutal, ¿no? En la visión de cómo... El adiós a las armas. ¿Cuáles son los instrumentos? Claro, pero lo que pasa es que, pero cambió el mundo también y otra pero mirada también. No todo el mundo se da cuenta que cambia el mundo o reacciona acorde a los cambios mundiales. Sí. Hoy Antonio me decía algo antes de salir al aire que creo que está interesante, y es, vos te imaginás mañana mucha gente en la calle, ¿no? Sí, yo mañana... Bueno, de hecho hoy ya, ahora hace un rato estaba cortado acá en la calle Mercedes. Acá está la sede del MPP, ¿no? Está la sede del MPP, ya estaba cortado porque ya había un montón de gente allí. Pero yo me imagino que mañana va a haber muchísima gente. De hecho, lo están imaginando dentro del propio gobierno. Yo he hablado con gente del propio gobierno, me han dicho, mirá, esto va a ser grande. Y entonces estuve buscando, digamos, algo que me remitiera a eso. Y yo creo que, por lo que yo vi en fotos, acá hubo un sepelio en 1929 de la muerte de Pepe Valle, que fue multitudinario. Si lo buscan y ven las fotos, uno va a ver que... Vos me mostraste las fotos, era brutal. Sí, brutal. Y mañana se va a reeditar eso. Yo estoy seguro que mañana se va a reeditar eso, porque aparte no tiene fin, parece, a medianoche dicen ahora que va a terminar la visita de la gente, pero me parece que va a haber muchísima gente. Yo, si me permitís una cosita más sobre Mujica. Mujica en los gobiernos de izquierda, ¿no? Yo creo que fue un hombre muy importante y fue muy, digamos, muy fiel con Tabaré Vázquez. Yo recuerdo aquel episodio cuando la presentación del presupuesto y hay un problema entre Astori y el director de la OPP, Viera, y hay un momento en que Astori presenta renuncia. El que surció, el que fue allí a buscar la salida, fue Mujica en aquel momento. Mujica participó. Mujica participó. No está claro que él lo haya resuelto. No, pero fue uno de los que estuvo surciendo. Pero a ver,
pero la actitud de surcidor, de buscar la solución del problema, de dialogar, bueno, pará, vamos a ver cómo lo resolvemos, es clara una actitud característica que ha tenido Mujica en su actividad política. No, ni que hablar. Pero, por ejemplo, él fue uno de los artífices de que, o el MPP, de alguna manera, que Astori no pudiera ser candidato también, ¿no? Recordemos eso, ¿no? En algún momento le pusieron a prensa y después, en la muerte de Astori, él reconoció que se había equivocado. Bueno, sí, con un gesto de humildad, capaz que incluso no justificado, él impidió que Astori fuera candidato porque le ganó la interna. Claro. Una interna muy pero además, sí, lo que él dijo, le dijo, la barra tampoco te quiere, ¿se acuerdan? Fue un partido, justo un partido de Uruguay-Brasil. Fue muy humilde porque creo que él dijo algo así del tipo de que si Astori hubiera sido mejor presidente que yo. Algo así. ¿Qué presidente se perdió el Uruguay? Sí. Ahora, en esta línea de lo que dice Antonio, de eso, de unir, ¿no? De tratar, de a veces en situaciones complejas llegar a un acuerdo. Esto lo llegué a hablar con él y lo escuché más de una vez a Sergio Botana, ¿no? El senador y ex intendente de Cerro Largo, que fue clave, por ejemplo, cuando fue presidente en los congresos de intendentes para unir a los intendentes del Partido Nacional, incluso hasta aquella famosa guerra de patentes, ¿se acuerdan? Bueno, Mujica fue muy importante en eso. El diálogo que tenía, por ejemplo, con los intendentes del interior, que no eran del Frente Amplio, ¿no? Eso lo resolvió, porque a veces en el gobierno de Mujica quedan como algunas pinceladas de que fue el gobierno de la agenda de derechos y otras cosas, pero hubo temas, sobre todo al principio del gobierno de Mujica, que tuvieron que ver con la resolución del conflicto de los puentes con Argentina, ¿no? Que tuvo que ver con la resolución de la guerra de las patentes, con la integración de la oposición a los mecanismos, a los organismos de contralor, quiero decir, que era algo que... a los entes autónomos. Exacto, que no venían del gobierno de Vázquez. El gobierno de Vázquez, si bien hubo un intento de acordar la distribución de cargos que ahora todo el mundo considera que es no se logró en ese momento. Durante todo el gobierno de Vázquez, los entes tuvieron solo directores del Frente Amplio porque se hubo una confrontación con la Rañaga, básicamente. Y Mujica eso lo superó, te diría que con cierta elegancia y soltura, ¿no? Tamara, ¿vos qué agregarías a ver? No, enganchando alguna cosa que decía Mauri y Daniel sobre su capacidad, digamos, de comunicar, ¿no? Yo creo que no solamente era esta cuestión de una especie de viejo sabio, de que sabía transmitir ideas críticas, si se quiere, con la forma de vivir, o también su forma pragmática, tiene que ver con una forma también muy coloquial y también simple de transmitir ideas que pueden parecer complejas. Yo creo que eso generó una llegada muy importante en núcleos de población o de la sociedad que quizás no estaban tan cercanos al sistema político, que veían en las figuras políticas figuras más distantes, y ahí quería como un poco remarcar también el vínculo que ha tenido Mujica a lo largo de los años con la juventud, ¿no? Y es que ha sido una figura de mucha referencia para gente muy joven, siendo todavía o aún en estos últimos años un tipo muy veterano, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa forma quizás de hablar también, enganchando un poco lo que fue su gestión, digamos, el hecho de, bueno, haber aprobado leyes importantes de matrimonio igualitario, despenalización del aborto y también legalización del cannabis, digamos, generó obviamente una cierta cercanía, pero yo creo que había una referencia muy importante de su figura en sectores más jóvenes, no solamente a nivel nacional, sino también desde afuera, pero me parece que en ese sentido fue una referencia central, muy importante, y que bueno, y que se ve hasta hoy en día y que creo que tuvo también fuerza e importancia dentro de lo que fue esta propia campaña. De verdad, de hecho él estuvo este verano en el campamento que hace Ulises en el PP, estuvo con... Hay algo ahí que tiene que ver con la función de representación, ¿no? Que en la política democrática es como que los políticos siempre tienen este doble rol, que muchas veces es ingrato o que no todos lo saben hacer bien, que es liderar y representar, ¿no? La famosa frase que decían los historiadores de Artigas, conductor y conducido, ¿no? Esa cosa de si los políticos son los que construyen su tiempo o si son hijos de su tiempo, ¿no? Es como un debate bien clásico de las ciencias sociales, y me parece que en eso claramente Mujica ha sido mucho más un político de la representación, ¿no? Mucho más que del liderazgo, si se quiere, y sí, de esa capacidad de que sectores muy alejados de la política, sectores muy desinteresados, sectores para los cuales el único político que les decía algo o que les acercaba la política era Mujica, ¿no? Y bueno, y recuerdo en el momento de las elecciones en las cuales Mujica es presidente, se sintió, ¿no? En muchos sectores de la sociedad esa idea de que, bueno, era la primera vez que iba a haber un presidente parecido a la gran mayoría de los uruguayos y las uruguayas. En un momento en el cual, recordemos que eso pasó en medio de la gran ola de gobiernos de izquierda en América Latina, ¿no? Que también
también fue un contexto que a veces uno se olvida. La época del gobierno de Mujica fue una época de muchas esperanzas para los sectores populares en América Latina, y donde ese tipo de liderazgo emergió allí, pero quizá el exponente más auténtico de eso fue Mujica, ¿no? Porque a veces se daba esas comparaciones entre Mujica y los Kirchner, o Mujica y Chávez. Mujica, y tú decías, bueno, Mujica siguió viviendo en su chacra, en el Rincón del Cerro, y no andaba con las carteras Louis Vuitton, digamos, y todo eso. Ahora, esto que voy a plantear, yo sé que podríamos dedicarle un programa entero, o más de un programa entero, ¿no? Lo que representa la muerte de Mujica a la interna del MPP y del Frente Amplio, cómo queda el Frente Amplio. Ya no tiene grandes figuras, no está Vázquez, no está Story, bueno, no está Sereñi, ni que hablar, no está Mujica. Ahora, ¿qué desafíos por delante se le viene a la izquierda en ese sentido, al Frente Amplio, no? Sí, al MPP sobre todo, ¿no? Bien, ni hablar, ¿quién toma esa bandera? Yo creo que efectivamente el Frente Amplio todavía no tiene liderazgos de la envergadura de los que vos nombraste. Pero han surgido líderes en distintos ámbitos, tal vez todavía ninguno está tan arriba en la consideración popular. Ahora, el MPP es una máquina infernal, vamos a decirlo, que arrasa en las elecciones en todos los ámbitos, en casi todos los ámbitos donde compite, tiene alguna derrota. Y creo que a nadie se le escapa que buena parte de la explicación de esa potencia electoral es la figura de Mujica, que duró hasta las últimas elecciones. Pero vos pensás que la última campaña, Daniel, también fue clave, o sea, anunciando a Blanca, ¿no? Sí. Yo tengo un matiz con Daniel. Yo creo que nunca más va a haber líderes del porte de Mujica o de los líderes que ya no están en la izquierda. No por una cuestión romántica de todo tiempo pasado fue mejor, sino porque entiendo que cambió el vínculo de la sociedad con la política, que cambió el vínculo de las personas con las élites en el mundo y en Uruguay, y no va a haber ese tipo de referencias que trascienden, digamos, el voto, que trascienden, bueno, voto a fulano porque me gusta o lo que sea, sino que tenían que ver mucho más con un faro moral, ético, intelectual. Me parece que esa época es algo que ya no vamos a volver a ver. Sí, habrá políticos mejores, peores, políticos a los que votemos o no queramos votar, pero no creo que vuelva a haber políticos en los cuales nos queramos ver reflejados de esa manera. Yo sí puedo polemizar un poquito. Claro. Me lo permití. El futuro no lo sabemos, entonces fantástico hablar del futuro, debatir sobre cómo será el futuro, porque además nadie le puede ganar la discusión a nadie, ¿no? Pero bueno. Para eso están las apuestas y en todo caso pronosticando eventos próximos. Yo creo que se puede cuestionar ese argumento con un proceso que estamos observando en todo el mundo y que en Uruguay también ocurre, sobre todo decir que no está Diego Luján, que es el que está más empecinado en estudiar el personalismo en la política. Y es que el personalismo está avanzando por sobre las estructuras partidarias, ¿no? Diego, no sé, creo que lo dijo el domingo porque lo dice siempre. Ahora los políticos, las personas ambiciosas que quieren hacer política y llegar a algún cargo, no precisan a los partidos para promover su carrera política porque tienen las redes sociales, Entonces, yo no sé si no habrá figuras de esa estatura, de ese... Digo, vos tenés a Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional con esa estatura, digamos, el líder más o menos indiscutido en su partido político, que es más chico que el Frente Amplio, pero bueno, es el segundo partido más grande del Uruguay. Bueno, no, en la coalición republicana es el líder, ¿no? Y te diría que hasta el líder o el más votado, el candidato colorado, lo anunció como referente. Quiero decir, lo tenés allí. El Frente no tiene una figura. Tabaré Vázquez fue una figura así, capaz que los otros no, es decir, Mujica segundo, pero más controvertido. Tal vez Danilo ni siquiera logró tener un alcance así tan amplio como el de Vázquez. Pero yo creo que será en el Frente Amplio o será en los partidos políticos que va a haber cuando desaparezca el Frente Amplio y los blancos y los colorados. Pero yo creo que esa tendencia al personalismo, que las figuras individuales crezcan en la actividad política como tales y por no digo sus atributos más sustantivos, sino su capacidad de comunicación, su capacidad de encantar a la gente, de generar entusiasmo. Yo creo que eso está prosperando en el mundo y está prosperando en Uruguay, no como una tendencia inmediata, no como algo que vaya a generar efectos inmediatos, aunque ya nos va a agarrar el outsider
de turno. Que gane Que las venga. elecciones. No, me quedo con una cuestión más intermedia, digamos, porque sí creo que estamos avanzando en figuras políticas más personalistas, pero creo, lo que sí acuerdo con Mauro es que creo que lo que sí estamos viendo es que estas figuras que rescatan el espíritu y la épica del frente amplismo y del Frente Amplio en su conjunto, parece ser más difícil ver en los liderazgos que se vienen proyectando esa capacidad de captar ese sentimiento, si se quiere, por parte de todo el Frente Amplio, por lo menos de la más amplia gama, digamos, de sectores, ¿no? En ese sentido, creo que, bueno, lo que generó, digamos, en su momento Sereni y Tabaré Vázquez fue, en ese sentido, Mujica creo que también en cierta medida, y me parece que es más difícil visualizarlo en los liderazgos que vienen repuntando en el Frente Amplio. Lo que sí creo es que, esto que hablaba Daniel, cuando Mujica empieza, digamos, a acelerar, digamos, su involucramiento político y en particular de la política partidaria más activa, empieza a hacer un trabajo realmente muy importante y que tiene sus frutos hoy en día de cara a las elecciones de 2024, de poder dejar a sus delfines en las posiciones y en los lugares de poder dentro del Frente Amplio y a nivel de la estructura subnacional y nacional. Y ahí tenemos, a Yamandu Orsi hoy como presidente, también a la figura de Francisco Leñani, al Pacha Sánchez, digamos, que está también acompañando. Entonces también lo que creo que Mujica hizo en este último periodo es esta cuestión de dejar en el legado, digamos, dejar figuras con cierto peso y proyección política muy importante y con la referencia de Mujica, que yo creo que en el caso del MPP, si bien tenemos estas figuras que están desplegándose a nivel político, la figura de Mujica va a ser ineludible en las referencias que se hagan a su capacidad de liderazgo, a su pensamiento político. Me parece que el MPP necesita, digamos, de la figura de Mujica, por lo menos en los próximos años, para seguir proyectándose en términos electorales, ya pensando muy a largo plazo. Ahora, Antonio, a nosotros los periodistas, entrevistar a Mujica, escucharlo, siempre era... Vos es que estaba acordándome, la primera vez que lo vi a Mujica como periodista fue en una de esas mateadas. Sí. Y ahí lo que yo digo, ¿cómo este tipo le está hablando a la gente y le decía, si llega a ganar el Frente Amplio, vamos a vivir peor? ¿No? Y decía eso y la gente quedaba... O sea, nadie se iba. Entonces él le explicaba por qué íbamos a vivir peor, porque había que repartir más, porque una cantidad de cosas, ¿no? Entonces... Yo cuando vi eso, fue una mateada, la recuerdo ahí... es una época socialista, todavía socialista. En la escalinata de la Universidad de la República. De los 80. Sí, pero, ¿me entendés? O sea, fue impactante, porque ningún dirigente político le dice a su gente, miren que si ganamos nosotros van a vivir peor. Ahora, sin embargo, allí había un convencimiento de todos los que estaban allí. El tipo lograba convencer, como es a la gente, y bueno, yo siguiendo en la línea de eso, y bueno, hice una nota, me acuerdo que yo estaba en El Espectador, creo, no me acuerdo dónde estaba, recuerdo que hice una nota con eso, porque fue como impactante. No, siguiendo en eso, yo puedo decir que debo ser el único periodista que subió a Mujica a las tablas de un teatro. ¿Lo subiste? Sí, fue en el año 2022, hicimos una serie de espectáculos que se llamaban Pecados Capitalistas en la Sala Verdi, y a Mujica lo llevé, lo entrevisté junto con una cantante. O sea, la cantante le cantaba un tango, le cantaba cosas referido a lo que era la entrevista que yo le iba haciendo. Qué tipo completo, Antonio, qué impresionante. No, completo Mujica. No, pero vos también. No, eso fue tremendo. El Lanata uruguayo. En el año 80... No, pero yo no me disfracé. Yo hice de periodista. No fuma tampoco. Lo pueden buscar. Está en YouTube. Ahí está. Sala Verdi, Pecados Capitalistas, ahí lo van a ver a Mujica. Y entonces una de las cosas, año 86, él no estaba bien ya, o sea, ya era un veterano, ¿no? Y se avisoraba esta campaña de alguna manera, y dice, bueno, yo aunque sea con muletas voy a hacer campaña porque mi vida es esto, pero una cosa que le pregunté era si él se había amigado con Dios, ¿no? De alguna manera, porque había habido una carta que Mujica le escribió a Chávez, cuando Chávez estaba mal, donde le decía que no sé si es que estoy viejo, pero estoy empezando a dudar respecto del más allá. Entonces le pregunté, le digo, ¿usted se amigó con Dios? Y él me contesta, ese gran señor no ha pasado por la puerta de mi casa.
Y me parece que no pasó por la puerta de la casa de Mujica ahora. Qué maravilla. Tengo que hacer una pequeña pausa. Claro. Seguimos. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Estaba recibiendo recién algunos mensajes de televidentes por Instagram que recordaban y manejaban el muy buen sentido del humor que tenía Mujica y cómo se prestaba. De hecho, las murgas, ustedes se acuerdan las murgas, cómo le daban, ¿no? Y él iba al tablado del Teatro de Verano, se sentaba y se mataba de risa. Me acuerdo que una vez dijo, bueno, la murga tienen que relajar a los políticos porque es parte del juego, pero... las imitaciones, la cantidad de artistas que lo imitaron, o sea, tenía hasta esa faceta, vos hablabas del teatro hoy, bueno, esa faceta que se explotaba también desde el humor. ¿Qué más agregaría? Nos quedan algunos minutos. No, yo para el cierre va a haber tiempo para seguir hablando de todas estas cosas, porque bueno, es apenas las primeras horas, ¿no? Sobre la construcción del MPP, ¿no? Como fuerza política, es el gran legado de Mujica, ¿no? Me parece que es una fuerza política que está hecha y que funciona a la imagen y semejanza de Mujica en muchos sentidos. Esta cuestión del pragmatismo del MPP, esta cuestión de la cercanía con los sectores más humildes, esta cuestión muchas veces de haber llevado a la izquierda a lograr la votación con sectores que históricamente no fueron sectores que votaran a la izquierda en el Uruguay, ¿no? La izquierda uruguaya, por lo menos en el siglo XX, fue una izquierda de obreros y estudiantes, ¿no? De los sectores de la clase trabajadora organizada y de las clases medias intelectuales montevideanas. Bueno, Mujica y el MPP lograron romper esa barrera y llegar a sectores que históricamente habían estado muy lejos de la izquierda. Así que me parece que eso es el gran legado y la gran contribución que hizo Mujica a los triunfos del Frente Amplio y bueno, y a un cambio hasta sociológico en la cultura política de muchos sectores sociales del Uruguay. Tamara, en el cierre. No, un punto que me parecía interesante también destacar, y más que estamos todavía con el epílogo de las elecciones departamentales, creo que Mujica fue un gran constructor también de una cierta cercanía del Frente Amplio, o por lo menos intentó acercar el Frente Amplio al mundo rural, a los otros departamentos del país. Creo que en ese legado que hablamos del MPP también hay figuras importantes en distintos departamentos que han estado compitiendo en esta última elección o que también son referentes en sus territorios, y me parece que eso también es algo relevante, digamos, que Mujica trabajó en un partido como el Frente Amplio, que a veces tiene dificultades para poder acercarse a esa población o a esos sectores. Creo que él trabajó mucho y tenía una mirada desde ese sentido muy cercana al mundo de lo rural, a la ruralidad, y me parece que en eso es un desafío también para el Frente Amplio ver de qué forma va a tratar de volver a acercarse con figuras así tan referentes a ese territorio que las elecciones mostraron sigue todavía un poco adverso. Daniel. Mirá, yo simplemente para retomar la idea del pragmatismo, pero poner un ejemplo que me parece bien relevante, que tiene que ver con su proyección internacional. Creo que se mencionó acá, en el gobierno de Mujica se aprobó la regulación del cannabis, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario. Estas tres medidas llamaron mucho la atención en todo el mundo y quedaron asociadas con Mujica. Sin embargo, Mujica nunca promovió ninguna de estas tres medidas. No formaban parte de su agenda. Simplemente las aceptó por su pragmatismo, porque eran otros los sectores que los venían impulsando dentro del Frente Amplio, incluso fuera del Frente Amplio. Y Mujica dijo, bueno, está bien. Si les parece bien, yo no lo voy a vetar, porque en caso del aborto además estaba el antecedente del veto de Tabaré Vázquez. Entonces, creo, no es que sea la principal virtud de Mujica, pero creo que ese pragmatismo tuvo una doble proyección. Una que permitió que avanzara la legislación en estas materias, avanzara para los que están de acuerdo, en todo caso, pero además ayudó a proyectar su figura no como pragmático, sino como una persona de avanzada a nivel mundial. Antonio, cierro contigo. A ver. Bueno, nada, simplemente decir, Mujica, hay un Mujica guerrillero, un Mujica que tomó las armas y que perdió, él mismo dice, ¿no? Y hay un Mujica que adopta la democracia o se integra a la democracia y ganó. Gracias a los cuatro,
por este programa. La seguimos en otro momento, ¿les parece? Seguro. Cuando quieras. Muy bien, les cuento, ustedes saben, mañana va a ser una jornada especial con un montón de actividades. Ustedes lo van a tener aquí en la pantalla de TV Ciudad y los espero a las 20 horas. Ahora los invito a que se queden porque va a venir un especial de José Pepe Mujica con el archivo de TV Ciudad. Y hay cosas realmente maravillosas, así que los invito a que se queden para compartir este material. Volvemos mañana, que pasen bien, chao.